Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Esta semana hemos hablado de un tema sumamente importante, acerca de aquellos que son los que llegarán hasta el fin. ¿De qué se trata esto? ¿Y qué ejemplos tenemos dentro de la lección de esta semana y en la Biblia en relación con aquellos que llegarán hasta el final del tiempo? El versículo de memoria lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 y 12. Nos dice la Escritura: estas cosas le sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Estas palabras nos hacen pensar en cómo debemos de estar atentos a las cosas que deben ocurrir en nuestro mundo, sobre todo las señales que han sido dejadas por nuestro Señor Jesucristo, que marcarían el cierre del tiempo de gracia. Para poder entender estas cosas nos vamos a poner de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe para entender tu santo y bendito mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. La lección nos dice, la Biblia abunda en relatos acerca del pueblo de Dios que apuntan a los acontecimientos futuros y contienen claves para entender la verdad presente. De hecho, algunos de esos relatos prefiguran acontecimientos de los últimos días con sorprendente detalle y proveen una base más amplia para entender con claridad las profecías de Daniel y el Apocalipsis. Obviamente que antes de que nosotros podamos leer todas estas cosas que están en la Biblia, en relación con el cumplimiento profético de Daniel y Apocalipsis, lo primero que tenemos que hacer es estudiar estos dos libros. Porque a veces hay algunos errores, ¿no? Algunas personas todavía no se ubican en esta lección a nivel mundial en relación a por qué se está hablando acerca de todos estos ejemplos. Pero para aquellos que primero estudian Daniel y el Apocalipsis, todos estos ejemplos que ahora se están dando van a empezar a relacionarlos con todo esto y recién se van a dar cuenta de cómo se cumple la profecía. Por otro lado, no basta con leer solamente los libros de Daniel y Apocalipsis. Cada iglesia antes de esta lección debe haber hecho su seminario de Daniel y Apocalipsis, porque entonces sería en vano todo el estudio de este trimestre. Sí, porque hay personas que han estado hablando acerca de este asunto y decían que habían muchas cosas que se mencionan acá y que no saben hacia dónde apuntan, hacia qué lugar están tratando de dirigirnos. Aquí el hecho es de que primero se tiene que hacer un seminario de Daniel y Apocalipsis. Cuando se conocen estos seminarios, entonces la gente está relacionada ya con los temas y ahora puede hacer las comparaciones debidas del caso para entender estos dos libros. De lo contrario, repito que será improductiva toda esta lección. Bueno, cualquiera podría pensar que lo que estoy diciendo es algo pesimista, pero no, es una realidad. De nada sirve todo este estudio de este trimestre, así muchos digan, tratando incluso de rasgarse las vestiduras, pero no, pues tampoco no puedes decir que no sirve para nada. No, no sirve para nada si no se ha estudiado primero Daniel y el Apocalipsis, porque es imposible que todo esto lo pueda relacionar una persona que no sabe acerca de estos dos libros y que no ha entendido por lo menos un seminario completo en relación con la simbología. Así que por esa razón necesitamos captar bien la idea. Ahora bien, vamos a procurar de que aquellos que no han estudiado estos libros puedan tener una oportunidad. Vamos a canalizar un poco este tema de tal forma que luego, cuando vayan a estudiar estos libros, puedan tener una idea más clara del significado de estos dos libros. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos entonces. Debemos recordar que las profecías son cosas que Dios vio de antemano
Él conoce el fin desde el principio. Él ha visto el desarrollo de los acontecimientos en el mundo, llevado a cabo por las decisiones humanas, y muestra el desarrollo del mal para que nadie se ponga de su parte. El hombre es un ente libre que toma las decisiones de acuerdo con el escenario que Dios le muestra, para que elige el camino que le proporcione felicidad y vida eterna. El libre albedrío es el máximo poder en el hombre. Ahora bien, las profecías tienen un gran propósito. ¿Cuál? Mostrarle al hombre el camino que lleva hacia el final de la historia de la humanidad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el hombre pueda tomar las decisiones de qué camino seguir. Cuando tú lees las profecías bíblicas, te presentan un sendero que es totalmente opuesto al mundo. Tal es así que si estudias las profecías, vas a mirarlo al mundo oscuro, opaco, sin sentido. Vas a mirar la competencia de este mundo en la búsqueda del poder, del dinero, de la fama, como algo totalmente necio, sin sentido y absurdo. ¿Por qué? Porque vas a haber despertado a la realidad. La fantasía se habrá terminado. De inmediato esto pasa cuando tú estudias las profecías. Entonces el mundo ya no te atrae más, ya no te interesa. ¿Por qué? Porque ahora las cosas que has leído en las profecías te han hecho vivir la realidad y ahora tienes otra misión en esta tierra. Tu misión ya no es competir con los demás, tu misión ya no es querer hacer demostraciones de grandeza, de poder y de gloria personal, sino que ahora tu propósito es más bien el lograr el plan de Dios en favor de la humanidad. Que el plan de la salvación pueda ser conocido por todos para que todos se beneficien de él. Y a eso se le llama comunicar el evangelio de Dios. Qué lindo, ¿no? Entonces, ese es el propósito de la profecía. Por eso es indispensable que se tenga que estudiar. Aquellos que solamente estudian algunos trozos de las historias de la Biblia, incluso de la vida de Jesús, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero no lo hacen a la luz de las profecías, es vago su estudio. Pueden llevar con muchas ganas, con mucha sinceridad lo que han conocido, pero no tienen norte, no hay una razón, no hay un motivo. Y cuando hablan de la salvación en una forma general y no hablan de la salvación en la forma en que la Biblia enseña para cada individuo, para cada persona. Entonces no hay un evangelio de buena noticia, ¿comprendes? Es por eso que es necesaria la base. Es decir, cuando entras por el lado de las profecías, has entrado por el lado de la lechecita espiritual. Y luego ya viene el alimento sólido de la justicia de Cristo, la justificación por la fe, que son los temas profundos que solo las personas que son muy estudiosas van a poder entrar en ese terreno, comprenderlo y enseñarlo. Muy bien, por eso tenemos que ir paso a paso. Primero, lo más sencillo, que es la profecía. Después, lo más difícil, que es la justificación por la fe. Muy bien. Durante las próximas 2 semanas examinaremos, dice la lección, una serie de relatos clave que abordan la segunda venida, el juicio investigador, la crisis final y otros temas. Como resultado de ese estudio veremos que Cristo está en el centro de todo y debe ser el objetivo final de todo empeño por comprender las profecías, dice la lección. Sin duda, cuando tú estudias las profecías te vas a encontrar que Jesucristo es el centro de toditas las profecías. Es decir, cualquiera que diga presentar a Jesucristo pero no enseña la profecía, no está presentando al Cristo verdadero. Hay el peligro de presentar un falso Cristo aún con las Escrituras cuando no hay el norte profético. ¿Comprendes? Las profecías son las que señalan al Mesías verdadero. Y el cumplimiento de la vida de Jesucristo solamente es el resultado de esas profecías. Si no hubiera estado profetizada la vida de Jesús, simplemente sería un personaje histórico y nada más. Pero las profecías lo convierten en un personaje divino, porque dejan notar que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el enviado del cielo. Dios mismo, el Hijo, viene enviado por su Padre
para cumplir las profecías que estaban escritas acerca de él. Eso es lo que da fe al ser humano de que se puede confiar en este ser como un ser divino. Muy bien. La ira del Cordero, domingo 1 de junio. Dice el texto de la lección. Lee Apocalipsis capítulo 6, 12 al 17. Es interesante notar que los perdidos no exclaman, ¿qué es esto? ¿O quién está detrás de esto? Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 17. ¿De qué trata aquí? Esta profecía iba a tener su cumplimiento especialmente para el sexto sello. Aquí es donde se tendría que cumplir los eventos que llevarían hasta la segunda venida de Cristo. ¿Qué es la ira del Cordero? Se menciona aquí en la lección. Miré cuando abrí el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Estas señales son las que ya se cumplieron, ¿no? La de 1780, el sol y la luna, y el terremoto de 1755. Verso 13 sigue diciendo... Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, esto se cumplió en 1833, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Estas profecías que Jesucristo mencionó en San Mateo capítulo 24 y Apocalipsis 6, 12 al 17 tienen que ver directamente con los eventos que cerrarían la historia del mundo. Y sin duda estos eventos ya han venido cumpliéndose y falta solamente la última parte de estos. Verso 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Verso 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Verso 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Muy bien. En principio, acá se presenta que los grandes de la tierra, los poderosos de este mundo, al final buscarán esconderse de la presencia de Jesús. Lo que significa que para el final del tiempo estos van a ser engañados. Engañados por poderes fácticos mencionados también en el Apocalipsis, de los cuales ya hemos hablado, ¿no? En un tema anterior, acerca del dragón que representa el espiritismo, acerca de la bestia que representa el sistema del papado y acerca de la imagen de la bestia que representa la primera potencia, los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando estos formen una alianza contra todo designio de Dios, entonces todos estos poderes tendrán el apoyo de los grandes de la tierra, los magnates, los ricos, los poderosos, reyes, gobernantes, etc. Todos estos en conjunto van a buscar establecerse en este mundo para siempre, en lugar de prepararse para la segunda venida de Cristo. Y es que han formado un ideal, una fantasía para este mundo, donde ellos piensan que esto todavía puede continuar y se puede mejorar, cuando las profecías más bien declaran que hemos llegado al límite donde el ser humano no puede dar para más. Pero en fin, aquí se hace mención de algo interesante, ¿no? La ira del Cordero. La ira del Cordero no es lo mismo que la ira de Dios. Hay muchos que confunden estas cosas. La Biblia presenta claramente dos cosas distintas en cuanto a lo que es la ira de Dios y la ira del Cordero. En la ira de Dios lo que se ve en Apocalipsis capítulo 16 es el castigo de los impíos a través de 7 postreras plagas que Dios derramará desde el cielo para que se cumplan los eventos en esta tierra. En las 7 postreras plagas, lo que se puede notar es que Dios abandona a los impíos, los deja al desamparo porque estos han salido del amparo de Dios, para que los mismos impíos destruyan a los impíos. Es por eso que leemos acerca de esto en Apocalipsis capítulo 16 y en el versículo 1 en adelante, que la ira de Dios será derramada precisamente sobre la mujer que se llama la mujer ramera. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Fíjate hablando de estas 7 copas de la ira de Dios. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá
y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Fíjate que las plagas tienen que ver directamente con la sentencia sobre la gran ramera. Es decir, las 7 postreras plagas van a caer sobre la gran ramera. Pero en sí, cuando estas plagas caen, la Biblia sigue explicando aquí en Apocalipsis capítulo 17, verso 16, quiénes finalmente son los que le dan destrucción a la grande ramera. Fíjate lo que dice allí. Apocalipsis 17, 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Fíjate bien que los 10 cuernos unidos con la bestia son los que se encargan de matar a la mujer, de destrozarla y quemarla al final. Estos 10 cuernos son los gobernantes del mundo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Te diste cuenta? Entonces estos, los gobernantes del mundo, los reyes que van a quedar sobre la tierra dominando el mundo, van a hacer una alianza con el poder de la bestia, que representa el sistema de Roma papal, y juntos, según esta profecía, van a destruir a la grande Babilonia. La grande Babilonia ya hemos visto que está compuesta por todos los fieles de las iglesias que se habrán ecumenizado. Es decir, catolicismo, protestantismo y espiritismo que se hayan unido ecuménicamente, todos estos conforman a la grande Babilonia. Y esta gran Babilonia va a ser traicionada por sus propios líderes que acabo de mencionar, la bestia, el dragón y el falso profeta, y entonces van a eliminar a toda esta gente. Es increíble lo que ocurrirá. Ya eso se le llama la ira de Dios. Pero quedan vivos el dragón, la bestia y el falso profeta con todos sus servidores directos, los que van a trabajar directamente para ellos. Porque aparte del poder del papado con todo su sistema, aparte del poder de la primera potencia de los Estados Unidos con su sistema, y aparte del dragón que representa a todas las Naciones Unidas de este mundo, juntamente con todos los que apoyan a este sistema, habrán los sirvientes de estos, los que quedarán para servirlos, mientras que todo lo demás de la humanidad habrá sido destruido con las plagas. ¿Correcto? Gran parte, digamos así, pero otro tanto va a quedar todavía. Estos que van a quedar van a tener que enfrentarse con la ira del Cordero. La ira de Dios, dejar al desamparo a los engañados. La ira del Cordero, destruir a los engañadores. ¿Comprendes? ¿Por qué Jesucristo se enfrenta con los engañadores? Porque estos son los culpables de que se haya perdido tanta gente que será destruida con la ira de Dios. Entonces Jesucristo se vengará por haber hecho que su sangre sea pisoteada para que esa gente no pudiera salvarse. Esos pudieron haber recibido la salvación, pero por el engaño de estos 3 poderes, por esa razón la humanidad habrá caído en el error. Estos 3 poderes son los que se encargan de crear un mundo ficticio, donde se te hace promesas de grandezas de economía, de dinero, de poder, de fama, de diversión, de placer, grandes conocimientos, futurismo, hablar acerca de una comunicación mundial, cerebros que van a ser superinteligentes, desarrollo divino sobre los humanos. Todas esas mentiras son promovidas por estos 3 poderes para poder engañar a la humanidad. Y cuando todo esto es promovido, entonces la humanidad olvida su preparación para el cielo. Hace de lado la Biblia y la mira como un libro obsoleto, retrasado y anticuado, cuando en realidad la Biblia está súper adelantada a cualquier cosa que existe en este mundo. A veces la fantasía del ser humano y su imaginación despiadada consigo mismo hace que miren a la Biblia como un objeto pasado.
No ven en ella lo grande que te enseña acerca de un futuro superior. No logran ver. Quedan enceguecidos por esa luz que parece brillante por un momento de las cosas mundanas, pero que en realidad cuando la comparas con la Biblia no es más que una linterna vieja y a punto de desaparecer. Así de sencillo. Pero bien, entonces ya hemos entendido qué cosa es la ira de Dios y qué cosa es la ira del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, verso 19 al 21. Apocalipsis 19, 19 al 21. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Verso 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí se ve el enfrentamiento entre Jesucristo y estos poderes fácticos, ¿no? A eso se le llama la ira del Cordero. Y todos estos son los que, cuando ven que Jesucristo está viniendo en las nubes de los cielos, entonces se ven perdidos. Creyeron ellos que Jesús no vendría, que no sería el momento. Ellos habrán producido una guerra mundial. Ellos habrán producido enfermedades catastróficas. Ellos habrán buscado cómo tomar el mundo en sus manos y no pensaron que iba a ser su último intento en la tierra. Todo parecía indicarles que iban a triunfar. Todo parecía mostrarles que Jesús no iba a venir y todo parecía que era falsificación simplemente de sí mismos, porque harán llegar al falso Cristo, Satanás se presentará como Cristo y parecerá que ellos lo han hecho todo. Y con eso dirán, ven, hemos engañado a la humanidad, olvidando que precisamente se tenía que hacer todo eso para que Jesús finalmente entrara y dijera, miren todo el show que han hecho para nada, porque querían quedarse con este planeta. Todo eso tiene que ocurrir. Entonces, de esa forma es como Jesucristo destruye a todos estos en venganza de haber hecho pisotear su sangre y no haber permitido que esa pobre gente que pudo salvarse finalmente se haya perdido. Muy bien, seguimos avanzando. El Evangelio es el que va a cerrar la historia de este mundo. Vamos avanzando. El fin llega con la predicación del Evangelio. Antes del fin, el Evangelio del tercer ángel que denuncia a la bestia y a su imagen y recibe su marca es llevado a todas las naciones. Todo lo que acabo de mencionar es precisamente lo que dice el tercer ángel. Habla acerca de la bestia, de su imagen, de su marca y del dragón y de cómo traerán estos el fin de la historia del mundo y Jesús tendrá que entrar a la tierra para poder sacar a la humanidad que haya sido fiel para no ser destruida con todo lo que se pretende hacer en este mundo por parte de estos poderes. Entonces, como todos estos son los que van a protagonizar el escenario final del mundo, el mensaje del tercer ángel tiene que hacerle saber esto a la gente, para que una vez que la gente lo escuche les sea una buena noticia de saber que Jesucristo se encargará de poner fin a estos poderes que habrán querido esclavizar a la humanidad y destruirla. Así de sencillo. Por eso, la proclamación de ese tercer ángel es el que cierra la historia. Si alguien te está predicando otra cosa distinta de esta, que habla contra la bestia y su imagen, porque así es como el amor de Jesús se manifiesta, haciéndole conocer a la gente lo que está pensando hacer el mal contra ellos, a fin de que ellos se arrepientan, busquen a Cristo y se refugien en Él. Pero si alguien calla de proclamar este evangelio y no lo declara, entonces perderá su alma y hará perder a millones por su causa. Satanás procura impedir esta obra, falsificándola con un falso mensaje, pero será terminado igual. Los que lo rechazan conscientemente es como que lo hubieran recibido y no lo hubieran aceptado y por eso se perderán. Muchos piensan que falta mucho para terminar de predicar el Evangelio en todo el mundo. Y eso es
porque están midiendo cuánta gente acepte el Evangelio. La Biblia no dice que todos se van a convertir. La Biblia no dice que toda la gente va a entrar a la iglesia y entonces va a llegar recién el fin del mundo porque todos van a haber sido predicados. No. La Biblia dice que solamente tú le vas a anunciar el Evangelio a la gente. No dice que todos se van a convertir, solo dice que todos lo van a oír. Y para hacer que oigan el mensaje del tercer ángel no se requiere de mucho, pero sí se requiere del deseo de aquellos que conocen el Evangelio de hacer que se termine esta obra. Hay algunos que van proclamando el Evangelio. Mientras algunos están proclamando el Evangelio, los otros que no están haciendo esa labor deben entregar todos sus recursos para que esta obra sea terminada pronto. Se necesita sacar volantes, panfletos, se necesita hacer campañas para poder terminar esta obra. Pero eso no se hace sin dinero, eso no se hace sin plata. Hay muchos a quienes Satanás los vuelve avarientos y cuando salga el decreto dominical estos van a maldecir sus vidas, porque por más de que ellos se hayan portado como angelitos en otras cosas, el no haber apoyado para la obra los descalifica para el cielo por no haber creído a la verdad de Dios y haber sido egoístas con sus hermanos. Así que de nada sirve si tú dejas de mentir, de robar, de engañar, etcétera, si no das nada para poder salvar a otras almas. De nada te sirve, dice el apóstol Pablo. Así que entonces todos tendrán que participar en esta obra. ¿Cuántas personas hay que dicen, es que yo no doy porque me han dicho que ahí que se quieren enriquecer, que quieren hacer esto, que quieren hacer aquello? Y llegando a esa conclusión, ni tampoco ellos se ponen a hacer la obra. Es decir, al final doble condenación tendrán. Una por no haber apoyado y haber escuchado a voces satánicas que han empujado a que no se apoye la obra. Y dos, porque ellos tampoco no hicieron nada por terminar esta obra. Hay muchos que saben que dicen, cuando estemos en Jerusalén, cuando estemos en el cielo, cuando Jesús venga y nos lleve, cuando nunca van a ser llevados ni nunca van a estar en el cielo porque nunca apoyaron a que se termine la obra. Hay otros que teniendo cerca a gente que está proclamando el Evangelio no la quieren apoyar simplemente porque no les cae bien, porque no son de su círculo social, porque simple y llanamente no son personas que están dentro del nivel que ellos quisieran que estén. Es increíble y por eso cierran las puertas para proclamar el Evangelio. Ellos ya tienen su recompensa, no van a ir al reino de los cielos. El mensaje es condenatorio para aquellos que no hacen nada por la salvación de los demás. Y es un mensaje de vida eterna para aquellos que hacen algo por los que están perdiéndose. Hay otro tanto de personas que simplemente preferirán mandar su apoyo, no importa a otros países, porque dirán, acá solamente se predica el mensaje, y en otros lugares también. Pero si los mismos dicen los de allá, ¿dónde vamos a acabar la obra? Esto es increíble, ¿no? Estando la predicación acá, dicen varios, sí, pero tú no eres aquí el único que predica, allá también hay otros que predican. Y mandan su apoyo para allá en lugar de mandar donde más se requiere. Y allá hay gente que le dice a los de allá y le dice, ¿acaso tú solo predicas? También hay otro por allá y lo mandan para otro lugar. Esos egoístas que piensan que mandando para esos otros lugares, aunque se predique el mensaje, harán que se termine la obra allá, pero ellos perderán sus almas acá. Y cuando ellos digan, pero Señor, igualito yo mandé para allá. Sí, hijito, pero tú mandaste donde te convenía tu corazón. Tú no mandaste donde estaba mi mensaje. Así de sencillo. Si no hubieran habido los de allá y el de acá te caía mal, ¿a dónde hubieras mandado entonces? ¿Ves? Te lo hubieras guardado. Igual te hubieras perdido. No te preocupes, por cualquier lado te ibas a perder, hijito. Así no vas al cielo. Así de sencillo. Dios no está con jueguitos, a Dios no lo puedes engañar, a Dios no le puedes hacer creer tus mentiritas, ¿no? A los demás les puedes decir, ay no, pero yo lo hago con sinceridad, yo lo hago con amor para esto. Puedes decir, pero a Dios no lo engañas. Cuando Cristo venga, igual te va a decir a ti, no hijito, pero no te preocupes, te vas a ir al infierno, te quemas un ratito y el asunto está arreglado. Así como tú trataste, te tratarán, ¿o no has leído? El texto es clarísimo. Haz lo que quieres que hagan contigo, con la vara que has medido, con esa serás medido. Así de sencillo. Muy bien.
Dice la lección, lee Mateo 24, 36 al 44, advertencia del diluvio, el fin de la gracia. Sin duda los versículos mencionados en Mateo capítulo 24, 36 al 44 nos hablan acerca del tiempo cuando se cerrará la gracia. Vamos a leer lo que dice allí. San Mateo capítulo 24, 36 al 44. Fíjate lo que dice. Hay mucho de esto que ya lo hemos hablado varias veces, por eso no lo estoy leyendo todo, porque no hace falta aquí. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, dijo Cristo. Después de haber hecho una secuencia de las señales del fin, que la lección acá parece haberse saltado, de decir que aparecerían falsos cristos, de los cuales ya estamos viendo, ¿no? Ese último falso Cristo que aparecía allá en el oriente, ¿no? Que se dice ser el Mesías. Ya, todos esos vienen hablando de que llega un tiempo de paz mundial. Ese es su engaño. El engaño es decir paz mundial. Así que donde escuches de paz mundial es un mensaje de los falsos cristos, con plena seguridad. Y entonces Jesús dijo que estos falsos cristos se engañarían con esta proclamación falsa y que el resultado de su proclamación sería que veríamos guerras, enfermedades, hambres y terremotos por diferentes lugares de la tierra, y que todo esto sería el inicio del final de la gran tribulación que estaba por comenzar. Y que para que aquellos que quisieran librarse de esta tribulación tuvieran necesariamente que estudiar la palabra del Señor, es decir, toda la Biblia, a fin de poder saber cómo librarse de los peligros de los últimos días. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice Apocalipsis 3:10, por eso yo también te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Aquellos que no estudian la palabra del Señor, aquellos que no leen la Biblia, siguen simple y llanamente sus ideales personales, son sectarios. Todo sectario siempre se ocupa de hacer su propia religión a su manera. Toda secta es conducida por tradiciones, por hombres, por seres humanos. No te olvides que se le llamaba la secta de los saduceos y la secta de los fariseos, y que Pablo mismo dice que él era riguroso cuando estaba en la secta de los fariseos, y que era judaizante, y los judaizantes son los que creen en tradiciones, y las tradiciones son todo aquello que los hombres inventan aislado de la Biblia. De manera que entonces esas sectas que se levantan para declarar que no hay que leer la Biblia, sino que tú te vas a salvar tan solo por creer en Jesús. Escuchaba que alguien por ahí decía, ¿no? No necesitas conocer la Biblia para salvarte. Todo lo que tienes que hacer, dice la Biblia, es que creas en Jesucristo y nada más. Bueno, estos siempre hablan contradicciones, ¿no? Primero dicen, no necesitas leer la Biblia para salvarte. Y luego dicen, pero la Biblia dice que Jesucristo enseñó. Estas contradicciones notorias que Satanás nada más puede poner en las personas dejan notar simple y llanamente que no llevan el Espíritu de Dios, que tratan de desviarte del camino de la vida eterna. Como en una ocasión un sacerdote me decía, la Biblia no es necesaria para salvarse. Y entonces le dije, ¿qué cosa es lo que hay que hacer para salvarse? Y entonces me dice, solamente hay que creer en Jesucristo para salvarse. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y en ese momento le digo, ¿y ese que está colgado ahí detrás de usted, quién es? Le digo, a ese pues es Jesucristo. ¿Y cómo sabe? Le digo yo. La Biblia dice pues eso, pero ¿no dice usted que la Biblia no hace falta? Por fin, ¿de dónde ha sacado usted la historia de ese crucificado que está ahí atrás? Es que esta gente es ilógica. Nunca va a poder encajar porque el Espíritu Santo no está con ellos. Los ha abandonado porque ellos lo han abandonado a Él. La palabra del Señor es inspirada por el Espíritu Santo y los que abandonan la palabra abandonan al Espíritu Santo, obviamente. Muy bien, así que entonces, las advertencias que el Señor nos da en San Mateo capítulo 24 que acabamos de mencionar desde el versículo 4 hasta el 8, son aquellas que marcan el tiempo cuando llegará la hora, como en los días de Noé, después de que se cumplieron las señales especificadas por Dios en la época. Frente a toda la humanidad se cumplieron las señales de que los animales entraron en orden al arca. Cuando ya se tenía que cerrar el tiempo, los animales entraron en orden. Fue una señal para que todos se dieran cuenta de que Dios estaba detrás del asunto. O sea, Dios estaba haciendo
todo lo posible por salvar a esa raza, a toda esa especie, ¿ah? Y no quisieron aceptarlo, increíblemente, y rechazaron la invitación de Noé. Y le dijeron a Noé que era un loco, rematado, fanático, desquiciado, y que era un divisionista de la época, ¿no? Así es como insultaban al viejo Noé. Decían que él, como ya estaba viejo, ya no tenía ya muchos intereses en la tierra, entonces ya estaba pues prácticamente desanimado de la vida, y que por esa razón proclamaba el evangelio del diluvio, porque ya quería que llegue el final del mundo. Bueno, para sorpresa de ellos, todavía Noé vivió 350 años más tarde. Así que nada de lo que pensaban era así, ¿no? En fin. Ahora, esta escena que vamos a leer a continuación es la que nos marca el hecho de que se cierra la gracia. San Mateo 24, 36 al 44. Vamos a leerlo. Allí se habla acerca del tiempo de la venida del Señor. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Fíjate ahora en estos versículos. Primero Jesucristo dice, el día y la hora nadie lo sabe. Pero luego dice, pero, más bien cuando vean en el mundo los días de Noé, ahí van a saber que llegó el tiempo. No nos da la fecha, pero nos da los eventos claros. Porque hay algunos que dicen, el día y la hora nadie sabe. ¿Ves para qué estás estudiando la profecía? Estos son pues gente que no, siempre como digo, son ilógicos, ¿no? El día y la hora nadie sabe, no es el momento de que prediques, dice, ¿no? Parece que ellos sí supieran el día y la hora, porque dicen, no es el momento. Por lo mismo que no sabemos el día ni la hora, por eso tenemos que predicar todo el tiempo que ya viene. ¿Eh? Pero cuando se predica que ya viene, te empiezan a decir, pero nadie sabe el día y la hora. Y ellos, ¿cómo saben que no es el momento de predicar entonces la profecía? Un día me encontré con un pastor, un dirigente, de nuestra iglesia, ni siquiera de afuera, ¿no? Y me dice, ¿por qué estás predicando las profecías? Porque hay que anunciar a tiempo y fuera de tiempo que Cristo ya viene y que la gente puede estar preparada, porque ahora más que nunca que las señales se están cumpliendo. Y entonces me dice, pero si del día y la hora nadie sabe. Así es, le dije yo, tú sí sabes, ¿no? ¿Por qué? Porque tú dices que no hay que predicar. Entonces tú sabes que no es el tiempo todavía. Es que estos hablan por hablar, ¿no? Y se quedó callado, se puso rojo como un tomate. Tuve que irme rápido porque podía estallar la cara. Pero en fin, así sucedieron las cosas, ¿eh? No que no. Entonces, hay gente que a veces trata de desanimar del camino correcto y de escuchar a Jesucristo y hacerlo pasar como un simple burlador. Sin embargo, Jesucristo declaró, aunque nadie sabe el día y la hora, sí les voy avisando, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Qué interesante. Sigamos leyendo. San Mateo capítulo 24 estamos leyendo. Sigue diciendo así el texto bíblico. Verso 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Bueno, sin duda esos acontecimientos están clarísimos, ¿no? Justo antes de que Cristo venga, la gente va a estar preocupada en comer, en beber, en casarse y darse en casamiento. Díganme si ahora el casamiento ya está solamente por contrato o no. Se casan, se dan en casamiento, se casan con vacas, con toros, con perros, con cabras, con todo se casan, hasta con su pared se ha casado una persona. ¿Eso qué significa? Ya están locos, ¿no? Ese es el tiempo de Noé, así de sencillo, o sea, burladores desquiciados. ¿Cómo te vas a casar pues con una cabra, por favor? ¿Cómo te vas a casar con tu pared? Otro se ha casado con un yeso, ¿ah? Se ha hecho una imagen, y otro se ha casado con su muñeca sexual que le han vendido. Sí, porque ahora están vendiendo ese tipo de muñecos y muñecas, ¿no? Y se ha casado, porque ha dicho, esta mujer me ama, tiene el rostro que quiero, tiene el cuerpo que quiero, tiene todo lo que quiero, así que ella me ama porque nunca se queja de nada. Es una locura completa, ¿no? Pero fíjate, eso es casarse y darse en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio, dice el verso 39, y se los llevó a todos. Vamos avanzando. Versículo 39, fíjense lo que sigue diciendo. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Ahora, los ejemplos de la Biblia abundan aquí, ¿no? Jesús está hablando, si te das cuenta, del tiempo del diluvio,
del momento de la advertencia y del momento en que se cierra el tiempo de gracia, se cierra la oportunidad y viene el diluvio y se los lleva a todos. Y entonces Jesús continúa diciendo, entonces, para ese tiempo, cuando se esté viviendo como en los días de Noé, entonces 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Es decir, está haciendo la comparación del cierre de la gracia. Así como en los días de Noé, unos se quedaron afuera y otros entraron, así también uno será salvado y el otro se perderá. Acá no habla de nada de raptos como algunos hacen creer, ¿no? No tiene nada que ver, si te das cuenta, está hablando del fin del tiempo de gracia. Por eso hay que leer siempre todo texto basado en el contexto. Nunca hay que buscar un pretexto sin seguir el contexto. ¿Sí? Porque hay algunos que sacan este texto así, ese pedacito, y dicen, ahí está hablando acerca del rapto. ¿Así? ¿En dónde dice haber rapto? Ni en el versículo anterior dice rapto, está hablando acerca del diluvio. De cómo en ese tiempo se cerró la gracia, se cerró la puerta y unos quedaron afuera y otros quedaron adentro. Muy bien, sigue diciendo más. Versículo 41. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. De igual manera, aquí se está haciendo la comparación. Y luego Cristo dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Está hablando de su segunda venida, no está hablando de ningún rapto. Ya hay unos que dicen, no, ahí está, pues, ¿ves? No saben a qué hora va a venir su Señor, van a ser raptados como ladrón en la noche. No, está hablando de venir el Señor, su segunda venida. No está hablando de un rapto previo a su segunda venida. Así que entiéndase bien, por eso cuando se lee el texto, el Señor por eso dice, el que lee, que entienda. Muy bien, pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. El llamado de atención entonces es para que cuando esté por cerrarse el tiempo de gracia, toda la humanidad esté advertida de que estaremos viviendo como en los días de Noé. Sin duda, ese es el tiempo en que estamos viviendo. Muy bien. Lucas capítulo 17, verso 26 al 31, también nos habla acerca de los días de Lot, de Sodoma y de Gomorra. En los últimos días el mundo estará viviendo una escena o un escenario idéntico al de esa época. Vamos a ver eso más adelante. Seguimos avanzando. Muchas personas aseguran que el largo tiempo transcurrido implica que las profecías no son dignas de crédito. Muchos repiten hasta hoy lo mismo, ¿no? Como en los días de Noé. Dicen, pasan los años, pasa el tiempo y Cristo no viene. Cuando yo era pequeñito decían que Cristo venía. Ahora que estoy viejecito, Cristo no ha llegado todavía. Sin duda ya sabemos que esas palabras son las de los ociosos espirituales, ¿no? Aquellos que se han dedicado a perder su tiempo haciéndose religiosos en la iglesia. Nunca se han ocupado de los deberes. Hay algunos que piensan que por bautizarse y por asistir todos los sábados a la escuela sabática, devolver sus diezmos y creer como fanáticos en la organización, por eso se van a ir al cielo. Dicen, yo ya estoy salvado, todavía dicen. Los más fanáticos creen que ya están salvados, ¿no? Cuando la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, ese recién es el que será salvo. Entonces esta gente, como no se ocupa de los deberes de la iglesia, porque piensa que los deberes, ¿saben qué son? Dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, ir a visitar al encarcelado, a la viuda, al huérfano, piensan que esos son los deberes, ¿no? No, esas son las acciones que tú tienes que realizar para formar tu carácter, para entrar en el reino de los cielos. Pero hay algo más que tú tienes que hacer para poder lograr entrar en el reino. ¿Qué cosa? Tienes que llegar a cumplir con las actividades de la iglesia, que en este caso es proclamar el evangelio. Si tú no proclamas el evangelio, si no terminas de hacer la obra, para ti Jesucristo nunca llegará. Porque para que Cristo venga se tiene que predicar el evangelio. San Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. De nada te sirve haber hecho todas tus buenas obras si no has hecho nada para que se cumpla la mejor de todas las buenas obras, que Cristo venga por segunda vez. Es decir, ayudar a terminar de predicar el evangelio.
Así que por gusto dices, años espero y nunca llega. Siempre dicen que viene y no viene. Recuerdo cuando fuimos a hacer una campaña últimamente por allá, por las zonas de Mollendo, La Punta, esos lugares, hubieron personas que empezaron a decir, hace años han dicho que Cristo viene, sí, pero hace años, pues todos ustedes que han escuchado que Cristo viene no han terminado la obra. Entonces, ¿de qué hablan? De que dicen que ya va a venir y no viene. Eso pasa por no cumplir la tarea. Y están esperando que el predicador que pasó sea el que termine la predicación en el mundo entero. Porque es fácil de darse cuenta, porque dicen que viene y no viene. O sea, ¿qué esperaban? ¿Que él solito terminara de predicar? No quieren cumplir su tarea. Que agradezcan que aún no vino, porque entonces pueden todavía salvarse. Pueden decidir empezar a hacer lo que no han hecho, lo que la flojera no los dejó hacer. Así que tenemos una misión que cumplir. Hay que terminar la obra y no hablar por hablar cosas sin sentido. Muy bien. Así pues entonces se cumplen las palabras de Jesucristo que muchos dirán en los últimos días, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Segunda de Pedro 3, 3 y 4. No podemos nosotros entrar en ese terreno. Ahora, ¿qué cosa es lo que produce la demora de la venida de Cristo? Aquí la lección nos presenta ese punto de la demora, ¿no? En forma de una pregunta. Dice, ¿cómo pueden ayudarnos esas realidades a afrontar la demora? La parábola de las 10 vírgenes, pues, nos ayuda a entender eso. Porque a veces se habla de la demora de una forma muy astuta, ¿no? Y hacen que las personas comprendan las cosas al revés. Recuerdo por ahí que alguien cantaba, ¿no? No importa si demora o si tarde y aparece, lo que interesa es que yo prometí volver, ¿no? Y con eso tratan de volver a la gente totalmente ociosa, ser personas totalmente pervertidas y perdidas, ¿no? Dice, no importa si demora, no importa cuándo venga, ¿no? ¿Cómo no va a importar? Si Cristo dijo, velad en todo tiempo. Es todo lo contrario. Sí importa. Ahora bien, de ahí comienzan a hablar acerca de la demora. Y comienzan a decir, ¿ves? Se está demorando. ¿Qué tal si sigue demorando más? Y entonces ahí entran los que no estudian la profecía y comienzan a repetir esas palabras absurdas, ¿no? ¿Cómo tú vas a decir qué tal demora más? No puedes decir eso. Eso significa que no estás escudriñando las Escrituras. Estamos viendo delante de nosotros todo lo que está pasando, ¿no? Fíjate nada más en esta semana pasada lo que ha sucedido en Texas, en Estados Unidos, en la búsqueda de un proyecto para las leyes dominicales. Y a eso le vas a decir tú, ¿qué tal si demora? No tienes sentido. Y todavía dirías, pero también ya en 1886 estaba pasando. Ahí se nota que no estudias nada de profecía, estás cero a la izquierda. ¿Cómo vas a decir semejante atrocidad? Eso quiere decir que estás dormido, laodicense completo. Es triste pensar que por más que se te eche agua, quizás no puedas despertar. Ahora es el momento. O te levantas o ya no te levantas. La Biblia nos habla acerca de una demora. En la parábola de las 10 vírgenes se ve que el esposo llega a la medianoche y las vírgenes se quedan dormidas. Pero las vírgenes se durmieron porque no estaban cumpliendo una tarea. El apóstol Pedro explica claramente el asunto de la demora. Él nos dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 7, a causa de qué viene ese periodo de demora. Vamos a leerlo para que podamos entender, porque estas cosas son necesarias que el pueblo del Señor las pueda captar. De lo contrario, sería peligroso que no se prepare. Nos dice el apóstol Pedro, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Verso 9. El Señor no retarda su promesa, es decir, no demora, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, mientras se predique el Evangelio, porque cuando solo se predique el Evangelio viene el arrepentimiento, antes de eso no hay. Para que todos procedan al arrepentimiento significa que todos tengan que escuchar el Evangelio. O sea, la demora solo es el tiempo en que se tiene que terminar de predicar el Evangelio. Como la iglesia es la que se duerme, las vírgenes, demora para predicar el Evangelio.
no cumple su tarea, porque se ha dejado arrastrar por las cosas de este mundo. Se ha puesto en competencia con el mundo, a quererle demostrar al mundo que también pueden, ¿no? Y han querido hacer lo mismo que hace el mundo, y ahí se han dormido. En lugar de decirle al mundo, prepárense porque viene el fin. Imagínate, en lugar tú de decirle a la gente que se viene el desastre, que de pronto llegues y tengas que decirles, miren, estoy viniendo a decirles, y se queda ahí, ¿no? Porque escucharon la noticia que decía, ha estallado el volcán y la lava se está viniendo. Y como ves que todos están bailando, divirtiéndose, están contentos, ya no les dices que viene la lava. También entras tú y comienzas a bailar con ellos. Eso es lo que ha pasado con la iglesia. En lugar de decirle al mundo que ya venía el fin, se ha comportado como el mundo. Y por eso se ha demorado la predicación del Evangelio. Y el apóstol Pedro dice, no es que tarda su venida, sino que es paciente hasta que se termine de predicar el Evangelio para que todos puedan salvarse. ¿Ahora te das cuenta? Así que entonces ya entendemos el porqué de la demora, porque todavía no se ha terminado de predicar el Evangelio. Lunes 2 de junio, la evangelización de Noé. Pedro nos recuerda que muchos no están preparados para el regreso de Cristo porque intencionalmente ignoran, 2 de Pedro 3:5, lo que ocurrió en ocasión del diluvio. En la actualidad, aunque un asombroso número de culturas desde los antiguos griegos hasta los mayas registran la historia de un diluvio global y devastador, la narración bíblica acerca del diluvio es una de las más ridiculizadas. Es increíble, ¿no? Abundan detalles de que hubo un diluvio. Científicos declaran de que ha habido agua sobre toda la tierra. Te encuentras conchas marinas hasta en los cerros cuando estás en los más altos cerros. Te encuentras restos de residuos de objetos marítimos del mar. Y aún así dicen, no hubo diluvio. Bueno, hay gente que increíblemente no sabemos si ya desde hace años han trabajado con chips en los cerebros que no se dan cuenta de que puedan ver en cada cosa que hay en nuestro mundo la evidencia clara de que hubo un diluvio. Recuerdo que en una ocasión a un científico le dijeron así, profesor, hemos encontrado en varios lugares restos de que la Tierra ha estado prácticamente envuelta en agua, que todo nuestro mundo ha sido líquido y que eso no ha ocurrido hace millones de años, sino hace poco tiempo. Y entonces él dijo, bueno, sí, ha habido un evento en que toda la tierra estuvo sumergida en agua. Sí, eso pasó por una gran catástrofe, pero no es el diluvio. Eso sucedió hace 10.000 años, dijo él, ¿no? Así que no es el relato de la Biblia, pero sí hubo una catástrofe que llenó toda la tierra de agua. Bueno, todos se rieron porque dijeron, ¿qué le ha pasado al profesor? Está hablando disparates. ¿Cómo va a decir si ha habido una catástrofe, la tierra se ha llenado de agua, pero no es el diluvio? Discúlpame, pero el único registro que tenemos que menciona que hubo un diluvio directamente para poder creer, pues es la Biblia. Ahora, hay muchos otros registros aparte que corroboran ese registro bíblico. Así que, por favor, si vemos, esto lo voy a decir así, mira, ve. Si tiene cola de pato, si tiene patas de pato, si tiene pico de pato y grazna como pato, es porque es pato. Así que si te has encontrado que la tierra estuvo sumergida, y que se encuentran restos de las aguas en toda la tierra, y que hubo una catástrofe mundial, discúlpame, entonces es pato, es diluvio. Así de sencillo, ¿no? Bueno, para quienes entendidamente quieran comprender, porque para los que no son entendidos no hay nada que se pueda hacer, ni todos los mejores argumentos los van a convencer por gusto. ¿Por qué? Porque simplemente se han hecho un ideal. Y ellos te pueden decir, así, o sea, que porque tú lo dices, tú sí tienes la verdad. Bueno, entonces danos tu evidencia, pues. Dinos que ese desastre no ha sido el diluvio. ¿En qué te basas? Y todavía estás hablando además antes. ¿En qué te basas? ¿Cuál es tu fundamento? No tienes nada para presentar. En cambio, nosotros tenemos la Biblia para presentar. Ella dice que hubo un diluvio. Que tú le quieras poner otras fechas, ya eso es problema personal más bien. No tiene nada que ver con la Biblia. En fin, muy bien.
Así pues entonces, la lección sigue diciendo, como se predijo, el mundo está poniendo a un lado el relato bíblico del diluvio como si se tratara de un mito sin importar. Cuán clara y explícitamente se lo describe en el Antiguo Testamento y cuántas veces se hace referencia a él en el Nuevo Testamento. A decir verdad, hay muchos que han visto las evidencias del Arca de Noé, ¿no? Y ahora mismo se está hablando fuertemente del asunto. Así que no hay duda del diluvio. De lo que sí puede haber duda es de si tu corazón va a creerlo o no. Ahí está la cosa, es la gran duda, ¿no? No hay otra más. Bien, seguimos avanzando. Vamos avanzando. Un estudio cuidadoso de la Escritura revela otra lección importante para el pueblo remanente de Dios de los últimos días. Hebreos 11:7 dice que Noé con santa reverencia construyó el arca para salvar a su familia. Por su fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Imagina lo que significó para Noé predicar durante más de un siglo y que solo su familia entrara en el arca. Si él hubiera sido un evangelista moderno, nos sentiríamos tentados a pensar que fracasó. Hay muchos que dicen que, y solo esos poquitos que están creyendo en el mensaje del tercer ángel, de la verdad presente, ¿solo ellos se van a salvar? Bueno, acá está la respuesta, ¿no? Muchos dicen, esos que predican el mensaje de las profecías, que dicen que ya llega el mundo, cada vez hay menos gente con ellos. ¿Te das cuenta que han fracasado? Dicen, no era de Dios. Ese es hablar por hablar. Fíjate, cuando empezó a predicar Noé, multitudes venían a escucharlo. Varios comenzaron a ayudarle a construir el barco. Pero a medida que iba pasando el tiempo y los años de predicación del profeta Noé, la gente se iba disminuyendo. En lugar de crecer, decreció. Y al final, de millones que eran, quedaron 8. Y los 8 entraron en el barco y vino el diluvio y se los llevó a todos. Así que, por favor, la cantidad de personas que se une a una proclamación no determina si ahí está la verdad. ¿De qué estamos hablando? Cristo dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Cristo se dedicó a predicar durante 3 años y medio el mensaje y solo quedaron 120 en el aposento para el día que Jesucristo se marchó al cielo y para el día del Pentecostés. Así que, por favor, de los millones que eran los judíos, ¿acaso eran solo unos cuantos en ese tiempo? Había millones de judíos, incluso esparcidos por toda la tierra. Así que entonces tengamos cuidado. No es fracaso, escúchalo bien, nunca es fracaso el predicar la verdad. Fracaso es predicar la mentira, aunque millones se bauticen con la mentira. Un día quisieron hacer una competencia y pusieron un predicador que hablaba acerca del hogar, la familia, el amor, y al otro lado un predicador que predicaba profecías. El que predicaba de la familia, el hogar, todo eso, bautizó a 10,000. Y el que predicaba las profecías bautizó a 5. Y entonces dijeron, aquí está pues el triunfo del evangelio, 10,000. En cambio acá 5 se han bautizado. ¡Qué vergüenza! Mientras que en el cielo todos se alegraban porque 5 pecadores se habían arrepentido. En el cielo hay gozo por uno que se arrepiente, dice, no por 10,000. Así que, por favor, eso no prueba nada. El fracaso no está en la cantidad. El fracaso está en dejar de predicar la verdad que es para este tiempo. Y solo tenemos una verdad, no hay 2 verdades. Hoy se está terminando de predicar el Evangelio, es decir, se está terminando ya la gracia. La gracia es la palabra de Dios y cuando se la termine de predicar se habrá terminado la gracia. Amós 8:11 y 12 dice, buscarán palabra de Jehová y ya no la hallarán, es decir, la gracia, porque la gracia se habrá terminado. Cuando la gracia se termine es porque la palabra del Señor ya no se va a predicar más para salvación. Imagínate, mire esto. Las profecías dicen que la última señal que va a ocurrir en el mundo es el decreto dominical, ¿no es cierto? Ya. El mensaje del tercer ángel anuncia que será aplicada la marca de la bestia. Cuando se aplique esta marca de la bestia,
¿Qué más hay que predicarle a la gente? ¿Qué más le vamos a profetizar? Nada, ya no hay más nada. Entonces la gente va a venir después de la ley dominical y nos va a decir, ¿puedes enseñarme algo? No, ¿por qué? Porque ya todo lo que se tenía que enseñar ya se enseñó, ya se acabó. Ya se dijo todo lo que venía y lo último que venía era el decreto dominical. Pero enséñame algo más, pues si ya salió el decreto, dime algo más de qué es lo que tengo que hacer. Es que ya no hay nada que tengas que hacer. Ya todo está consumado. Ahora, si quieres que yo te hable, por ejemplo, si te predico, te voy a predicar, ya vienen las 7 postreras plagas, pero eso significa que ya se cerró la gracia. ¿Te das cuenta? Entonces, por esa razón, cuando el mensaje del tercer ángel sea predicado al mundo entero, habrá terminado la gracia, como en los tiempos de Noé, cuando se cerró el arca. Muy bien, ahora tenemos que hacer una obra como iglesia, lo más rápido posible, y no podemos estar postergando este tiempo. ¿Cómo podemos aprender a no desanimarnos si nuestros esfuerzos personales de evangelización no parecen dar, vamos avanzando, mucho fruto por el momento? ¿Por qué debemos seguir esforzándonos? Bueno, nosotros no estamos mirando cuántos frutos nos da la predicación, no perdemos así el tiempo. Hay muchos que se están preocupando por los frutos de la predicación, hasta el punto de que cualquier cosa, no importa, rebajan el mensaje con tal de bautizar gente. Eso no tiene nada que ver con Dios. El apóstol Pablo dice claramente en 1 Corintios capítulo 1, verso 17 en adelante, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Es decir, no me ha pedido que cuente cuántos van a entrar en el camino, sino que anuncie el evangelio a todos para que todos puedan alcanzar la salvación. Así que no estamos aquí en competencia. Una persona, un predicador decía, la prueba de que yo llevo la verdad es cuánta gente bautizo, son los frutos. No, eso no tiene nada que ver. ¿Quién te ha hecho creer mentiras? ¿Para qué te engañas y para qué engañas a otros? Los bautismos no tienen nada que ver con lo que es el fruto de la salvación. Nada en absoluto. No te engañes. Leamos lo que dice el apóstol, 1 Corintios capítulo 1, verso 17. La gente a veces cree en esas religiones de competencia, ¿no? ¿Quién gana más adeptos? ¿No? Eso es perder el tiempo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. No está hablando de la palabra de Dios, como algunos han dicho. Ahí no con sabiduría de palabras, no con tanta Biblia, no. Está hablando de su sabiduría personal, Pablo, de sacar de su conocimiento personal, de sus anécdotas, de sus cuentos, de que cómo se convirtió el fulano, cómo el borracho, el futbolista, todo eso son vanas palabras, ¿no? Pero predicar la palabra de Dios es la palabra, el poder de Dios, Cristo, potencia de Dios. Muy bien. Así que la orden de Jesús ahora es predicar. No dice que todos se van a arrepentir, pero sí dice que todos van a oír. Vamos avanzando al siguiente día. Sigue diciendo así la lección, martes 3 de junio, la historia de Sodoma y Gomorra. Ahora bien, también la lección nos lleva a los tiempos de Sodoma y Gomorra. Las ciudades de la llanura se han hecho legendarias por su maldad. Se convirtieron en el primer ejemplo de poblaciones destruidas, dice la lección, por el fuego del cielo. Así que cuando estudiamos acerca de Sodoma y Gomorra, el apóstol Pedro nos habla acerca de estas ciudades, ¿no? En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4 hasta el 11, se hace un poco de mención de esto. Vamos a leer algunos pasajes para entender. 2 de Pedro 2, 4 al 11, fíjate lo que dice allí. Segunda de Pedro 2, 4 al 11, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Verso 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Así que el apóstol nos recuerda, ¿no?, de que hubo un tiempo de destrucción, de que las profecías nos presentan un tiempo en el cual la maldad del mismo hombre traerá exterminio.
No era que Dios quería esto, porque para Dios es una extraña operación el tener que destruir. Pero tendrá que hacerlo cuando la maldad haya llegado a extremos. Tendrá que ponerle fin por amor a su pueblo, porque entonces estos no vivirían seguros. Ni aún el universo estaría seguro si es que Satanás con su gente no es destruida. Así que tendrán que ser destruidos. Judas, versículos 5 al 8, nos habla también acerca de cómo será esa destrucción final. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, es decir, homosexualismo, prostitución, todo lo que tiene que ver con estos vicios en contra de la naturaleza, ¿no? Es increíble, fueron destruidas. Ahora está abundando este tipo de cosas, ¿no? Con estas nuevas ideologías, donde existen ahora un sinfín de géneros. Eso se llama Sodoma y Gomorra. Quieran los hombres aceptarlo o no, es Sodoma y Gomorra. Y por esa causa, dice, fueron destruidas y fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es decir, Satanás se encargó de hacer que se destruyesen a esas personas. Es increíble. Así, con esas palabras, entonces la lección nos llama la atención a cómo en los últimos días Sodoma y Gomorra será destruida, como Jesucristo lo mencionó en San Mateo capítulo 24. Y que estaremos viviendo en tiempos semejantes a los de ellos, comprando, vendiendo, plantando, edificando y dedicándose a las diversiones y los placeres que son totalmente ajenos a la naturaleza que Dios creó. Muy bien, seguimos avanzando. Se puede notar que los pecados de Sodoma y Gomorra se promocionan en la tierra. No obstante haberse advertido por años este escenario, es sorprendente cómo se lo acepta en la sociedad y defiende como algo normal y natural, ¿no? Sorprendente. Desde pequeñitos siempre habíamos escuchado, en los últimos días, cuando Cristo venga, el mundo será como Sodoma y Gomorra, el homosexualismo abundará. Y ahora, cuando ha llegado ese momento, dicen no hay que hablar sobre el tema. ¿Cómo es de astuto Satanás, no? No quiere que la gente se dé cuenta de que esto es la señal de que se acabó la historia, que ya no queda más. Muy bien, seguimos avanzando y ahora se hace mención acerca de las advertencias que tenemos a través de Sodoma y Gomorra, ¿no? Cómo finalmente la maldad será destruida. Vamos avanzando. Natán, el profeta en tiempos de David. Aquí se hace mención de Natán en la lección. Tuvo que ir a David a decirle que había cometido adulterio con Betsabé, ¿no? El mensaje que Dios le había enviado al profeta Natán para poder reprender a David para que se arrepintiera era: David, rey mío, tú has pecado contra el Señor. Pero Natán vino con mucha inteligencia, con la palabra de Dios en la mano, y con una parábola que le relató a David, le llevó a la convicción. Nosotros podríamos también levantarnos y decirle al mundo las cosas que están mal y llamar la atención directa y frontalmente hacia los pecados que están de moda. Sin embargo, el Señor nos ha enviado con las profecías, con ese tipo de parábolas y metáforas para este tiempo, para que nosotros podamos decirle a toda la humanidad que se viene. Y una vez que la gente entienda que se viene, decirle: tú eres esa persona que se va a perder si ahora no te arrepientes. Como le dijo Natán a David, tú eres ese hombre, después de que le puso la ilustración de la parábola, ¿no? Para hacerle notar que él había sido el que hizo daño a aquel hombre que fue su amigo, ¿no? Urías Eteo, y le quitó la esposa, lo hizo asesinar y todavía se quedó con la mujer, ¿no? Así también le decimos al mundo con la profecía del mensaje del tercer ángel lo que está pasando. Los que se callan de proclamar esa verdad, si Natán se hubiera callado y no le hubiera dicho a David la verdad que Dios le estaba enviando, por su culpa David se hubiera hundido y la nación se hubiera venido abajo.
así también son culpables de la desgracia de este mundo y de que esté empeorando cada vez más. Es sorprendente cómo a personas que no les gusta la profecía aún dentro de la iglesia, ¿saben qué cosa dicen? ¡Ay, el mundo se está poniendo peor! El sicariato está avanzando. Todos los días se oye de asesinatos, de balaceras. ¿Qué mundo es este? Ya está llegando el fin, dicen, ¿no? Es increíble, se rasgan las vestiduras por lo que están viendo y sin embargo son las primeras que dicen, pero no estés hablando de profecía, eso asusta a la gente. Hay que presentarles la solución, que es Jesús, el amor de Jesús los va a ayudar. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente, ya deben de estar atormentados con tanta noticia. ¿Cómo no va a estar atormentada la gente si no le dices que esas noticias significan, yo soy, dice Cristo, que ya estoy viniendo? No les das la solución, pero dices de solución, no les das para nada el aliciente. Decídalos de corazón apocado, dice el texto, tu rey ya viene en justicia. Así que tenemos que tener cuidado. La historia de Natán entonces y de David nos ilustra que estamos obligados a tener que irle a decir al mundo lo que está por venir. Y la profecía tiene que ser llevada por todos nosotros para que, al igual que el profeta Natán, podamos ilustrarla a la gente y la gente finalmente diga, como David, necesito arrepentirme. Tú no vas a hacer que la gente se arrepienta. En una ocasión escuché un pastor que decía, predicar las profecías no va a ayudar a la gente, hay que hacerlas arrepentir, hay que presentarles a Jesús como solución, decirle que el perdón de sus pecados está en Cristo para que la gente se arrepienta. O sea, tú vas a armar el tema para hacer que la gente se arrepienta. ¿De qué estás hablando? ¿Tú le vas a enseñar a Dios? Dios ha dicho que hay un mensaje para este tiempo. No nos importa si toda tu psicología puede hacer cambios en una persona según tú. No nos interesa. Es más, escucha bien esto. Si alguien se levantara y lograra que la gente, con otro tipo de enseñanzas, la gente cambiara y se volviera buena, ni aún así se salvarían. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha diseñado un evangelio con el cual la gente se salva. Porque Dios te va a salvar por completo, no a medias. ¿Comprendes eso? Así que por más de que tú dejes la profecía y comiences a predicar otro mensaje que haga que millones se unan a la iglesia y parezcan hacer grandes cambios en su vida, igualito toditos se irán al infierno. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Jesús no ha enviado ningún otro mensaje distinto del que dice su palabra, que será el mensaje que salvará a la humanidad, su evangelio. Y ese evangelio, dice Apocalipsis 14, 6 al 12, son el triple mensaje angelical que llama al mundo a tener que hacer exactamente lo que dicen esos tres mensajes. Así que no te engañes. Hay personas que dicen, no importa con lo que se convierta, pero que venga ya para la iglesia. Y utilizan psicología para hacer que la gente venga y se bautice. Y la gente aparentemente cambia, deja algunos vicios, deja muchas cosas que en el mundo practicaba y comienza a asistir a la iglesia. Y dicen, ¿ves? Se ha convertido. Igual, no importa, ya después le daremos profecía, lo que sea, pero lo bueno que ya se convirtió. Esto estás mal, hermano. La conversión es a la verdad. La conversión no es a volverte buenito, es a la verdad. Y la verdad te vuelve santo, puro, igual que Jesús. ¿Comprendes o no comprendes eso? Muchos se engañan acá. Piensan que haciendo que la gente se vuelva humillada, con eso ya se la está rescatando por salvación. Fíjate lo que dijeron incluso algunos, ¿no? La pandemia, cuando ha habido, ha hecho que muchos se humillen, ¿ves? Se han portado bien, han dejado las fiestas, han dejado la discoteca y la gente se ha vuelto más ordenada, se lavaba las manos a cada rato como fariseos y también se ponía sus trapitos a la boca para no respirar bien, pero obedecía. ¿Te has dado cuenta cuán humildes se volvieron? Oiga, y creen que eso es conversión y que ya ves, se ayudó para que el mundo cambiara y que Dios está de acuerdo en que el mundo cambie así. Qué equivocados están. Eso no es conversión.
Ese fue mero miedo, mero susto, sometimiento a aquellos que les daban órdenes, no a Dios. Eso no es conversión de ninguna manera, eso es satanización. Así que por favor, la única cosa por la cual te conviertes se llama la verdad de Dios, la palabra de Dios. Así que ten cuidado por eso. Es interesante entender esto. Fíjate en esto. Cuando una persona se convierte a la verdad. ¿Me entiendes? Hay que convertirse al evangelio para esta hora. Cuando en Nínive la gente escuchó el mensaje de Jonás, la gente se convirtió al mensaje de Jonás y Dios los aceptó. Cuando en tiempos del diluvio, en tiempos de Sodoma y en todos los tiempos de las advertencias, la gente creyó en las advertencias, se convirtió a esas advertencias y eso la salvó. Para nuestros días, la gente tiene que convertirse a la verdad. Y la verdad para este tiempo es todo lo que proclama el Evangelio eterno. Cuando tú te conviertes a eso que enseña el Evangelio eterno, recién eres guardador de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que no te confundas. Muchos confunden las cosas. Muchos piensan que solamente se trata de algunas meras obras buenas para creer que estás convertido. Mentira de las mentiras. Hasta las sociedades secretas ocultistas hacen buenas obras. Regalan comida al hambriento, construyen orfanatos, asilos, etc. Y no por eso van a ir al cielo ni por eso son aceptados por Jesús. La ofrenda es como de Caín. Son sus propias buenas obras, no lo que Dios mandó. Cualquiera pensaría que Caín iba a ser aceptado por Dios, porque estaba trayéndole, dice, de los frutos de la tierra que él había cosechado, buenos frutos, porque en ese tiempo no habían frutos malos. La tierra estaba dando toda su fuerza. Tú no encontrabas una fruta gusanada. ¿Ah? Y cualquiera diría, ¿pero qué tiene de malo lo que hizo Caín? Está bien, pues le está trayendo la ofrenda, debe estar Dios contento. No, Dios está contento con que tú le obedezcas. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Fíjate lo que dice allí. Lee bien lo que dice allí el texto bíblico. Primera de Samuel 15, 22. Y esto le dijo el profeta Samuel a Saúl. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Puedes hacer sacrificios para poder tener que viajar a visitar a un enfermo. Puedes hacer sacrificios para tener que ir a la cárcel a visitar. Puedes hacer sacrificios para tener que regalarle al pobre. Pero más que los sacrificios es el obedecer. Eso es lo que pide Jehová tu Dios de ti. Así que tengamos bien en cuenta lo que es la conversión. No es convertirte a lo que tú crees que es bueno, no, es convertirte a la verdad de Dios. Eso es todo lo que Dios quiere. Muy bien, seguimos avanzando y está claro para nosotros el asunto de que tenemos que mantener la verdad. Miércoles 4 de junio, el juez de toda la tierra. En esta ocasión el Señor conversó con Abraham y entonces le dijo a Abraham, ¿esconderé yo a Abraham lo que voy a hacer? Eso lo puedes leer en Génesis capítulo 18. Dios tenía que comunicarle a Abraham que iba a destruir a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y entonces Dios no dejó de anunciar la verdad a Abraham. La profecía de Sodoma fue para dejar en claro que la promesa de la llegada del Mesías también se cumpliría. Asimismo, cuando presentamos las profecías, dejamos en claro que la redención hecha por Jesús en el Calvario para el perdón del pecado y la santificación por medio de la obediencia a sus mandamientos y su intercesión como abogado y su segunda venida y las promesas de los cielos y tierra nueva se cumplirán seguramente. Fíjate en esto. Cuando Dios le dijo a Abraham que destruiría a Sodoma y a Gomorra y que esto se cumpliría, era para dejar en claro que también
el plan de la salvación se cumpliría. Porque cuando Dios habló a Abraham acerca de Sodoma y de Gomorra, también ese mismo día estaba hablando del cordero del sacrificio. Es decir, comparó. Cuando se sentaron para comer el sacrificio, en este caso fue un buey que representaba a Jesucristo, en esa ocasión fue que Dios le comunicó a Abraham que sería destruida Sodoma y Gomorra. Es decir, estaba haciendo una comparación. Mi palabra dice que será destruida Sodoma y Gomorra. Asimismo, se cumplirá también la llegada del Mesías para la salvación de la humanidad. Comparó. Y entonces Abraham por eso le dijo, ¿y el juez de toda la tierra no hará lo que es justo? Estoy reduciendo ahorita por causa del tiempo, ¿no? Léelo en Génesis capítulo 18, versos 17 al 32. Y entonces allí fue donde Abraham intercedió, ¿no? Y le dijo, Señor, si hubieran 50, ¿destruirías la ciudad aunque hubieran 50 fieles ahí? Por amor a los 50 no lo voy a hacer. Y comenzó a retroceder, ¿no? Hasta una cifra tan baja. Si hubieran 10, ¿no? Por amor a los 10 no voy a destruir. Señor, si hubiera un poco menos, destruían. No, por amor a ella. Pero ni siquiera llegaron a esa cantidad, ¿no? Salieron 4 y llegaron solo 3. Porque hasta la esposa de Lot no se salvó. Ahora, así como el Señor le dijo a Abraham, ¿esconderé yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Que voy a destruir a Sodoma y Gomorra? Nunca tal acontezca que yo esconda esto de ti, sino que te lo voy a revelar. Leamos ese trozo para que entendamos cómo eso mismo se aplica al pueblo de hoy. Porque el pueblo de hoy representa a Abraham. Génesis capítulo 18. Fíjate lo que dice allí en el versículo 17. Vamos a leerlo. Y quiero que entendamos la comparación. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mira bien lo que está diciendo el Señor, ¿eh? Está diciendo, yo le puedo esconder a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Eso nunca acontezca. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando Abraham escuche lo que le voy a decir, él mandará a su casa después de sí a que guarden mis mandamientos y que sigan mis estatutos y los pongan por obra. Abraham representa al pueblo de Dios allí, porque son los creyentes a quienes el Señor llega trayendo su mensaje. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele a sus siervos los profetas. Amós 3:7. De manera que entonces Dios revela a su pueblo las cosas que va a hacer. Pero hay muchos en su pueblo que como Satanás se oponen y no quieren que se le revele a Abraham, al pueblo, las cosas que van a suceder. Y a Dios lo hacen ver como injusto. Es por eso que Abraham dijo, en base a que Dios había actuado con justicia para con Abraham, le dijo, ¿y acaso el juez de toda la tierra que es justo no hará lo que es justicia? Es increíble. ¿Cómo puede haber gente en la iglesia que se oponga y no deje que Dios le diga a Abraham lo que va a hacer, sabiendo que Abraham es su amigo? ¿Te diste cuenta? Hay gente en la iglesia, pastores y dirigentes que nos quieren hacer a enemigos de Jesús, enemigos de Dios. Dios dice, ¿esconderé yo a mi pueblo lo que voy a hacer? Nunca tal acontezca, porque ellos son los que van a llevar la bendición a toda la tierra. En ellos van a ser benditas todas las naciones de la tierra con la proclamación del Evangelio. Y entonces nos dice lo que va a hacer, lo que va a pasar. Pero estos dirigentes falsos vienen y dicen, no, tanta profecía, eso asusta a la gente, vamos a hablar de otros temas. Y desvían a la gente, ya tienen su recompensa. Prepárense, porque les va a ir igual que a Sodoma y Gomorra. Así van a terminar, por haber sido perversos. Mas los perros estarán fuera, dice el texto bíblico. Es un texto bastante fuerte, no lo digo yo, lo dice el Señor en Apocalipsis, refiriéndose a esos que no habrán permitido que el Evangelio se tenga que predicar.
Tremendo, es fuerte el mensaje que Dios da. Lo mismo puede decirse de los 3 ángeles proféticos que exhortan en los últimos días a quienes son parte del pueblo de Dios a salir de Babilonia. Lejos de ti hacer eso, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca hagas tal cosa. ¿El juez de toda la tierra no hará lo que es justo? Pregunta Abraham. Ya está, más claro que el asunto no puede ser. Vamos avanzando. Jueves 5 de junio, el juicio previo al advenimiento. La descripción del juicio que se encuentra en Daniel capítulo 7 nos permite ver detrás del velo una oportunidad impresionante de observar cómo actúa Dios para resolver el problema del pecado y para redimir a quienes desean vivir en una relación de pacto con Él. Lee la descripción del juicio investigador que se ofrece en Daniel 7, 9, 10, 13, 14, 22, 26 y 27. ¿Cuál es el objetivo principal del juicio? ¿Cuál es el veredicto emitido al final del proceso? ¿Qué nos dice esto acerca del plan de salvación? Bueno, ahora la lección nos habla acerca del juicio investigador, ¿no? Sabemos que en la Biblia se mencionan 3 juicios. El juicio investigador, que es el que estamos viviendo ahora, ¿no? Donde se investigan los casos de cada persona. Alguien preguntaba, ¿y dónde dice en la Biblia juicio investigador? Bueno, en el pasado, cuando llegaba el día de la expiación, Dios bajaba para ver quién se había arrepentido y quién no. Y de ahí es que se dice que Dios bajaba a investigar los casos. Si quieres le puedes quitar la palabra investigador, pero Dios bajaba para mirar a cada persona. ¿Qué se le llama eso? Bueno, investigar la condición de cada individuo. Y es por eso que se le llama juicio investigador. Ese juicio es para saber quién cumplió con lo que Dios pide para salvación y quién no cumplió. Luego, la Biblia nos habla de que durante 1000 años en el cielo va a haber un juicio. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Apocalipsis 24, fíjate lo que dice allí. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que entonces dice que se recibieron la facultad de juzgar por 1000 años. Ese juicio es el juicio de comprobación. Un juicio en el cual los hijos de Dios juzgarán a todos los impíos de la tierra para saber por qué se han perdido, y juzgarán a los ángeles para que estos sean sentenciados a muerte. Así lo declara 1 Corintios capítulo 6, versículo 2 hasta el versículo 6. Léelo por favor en casa. Por causa del tiempo no lo vamos a hacer ahora. Entonces, ese se llama el juicio de comprobación. Y hay un tercer juicio que es el juicio de ejecución. Cuando Cristo viene por tercera vez con la nueva Jerusalén, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, dice lo siguiente. Apocalipsis 20, 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, es decir, en la tercera venida de Cristo, en la resurrección de los impíos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto se llama el juicio de ejecución. Muy bien, ¿y a qué nos quiere llevar la lección con todo esto? Que finalmente, como fueron destruidos los impíos en la antigüedad, ahora también tendrán que ser destruidos. La impiedad de los seres humanos, el pecado que trae como consecuencia la destrucción, la muerte, hará su efecto final sobre aquellos que prefirieron rechazar el evangelio de la salvación.
Ahora, los que son fieles a Dios buscan conocer ese evangelio, practicar ese evangelio en sus vidas, esforzándose por llegar a cumplir con todo lo que Dios pide para ser el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y esta es una labor personal e intransferible, una labor en la cual cada uno de nosotros tiene que ocuparse por sí mismo y para sí mismo. Y no hay tiempo para poder estar viendo si el otro hace o no hace. Todos los que ya han entrado en el pueblo del Señor son personas que están purificando sus almas. Pero la purificación de sus almas no nace de un esfuerzo meramente personal, sino de algo especial. Vamos al siguiente día para poder entender esto. En el cielo se está llevando a cabo, ahí nomás, un juicio en el cual los hijos de Dios tienen que pasar por los registros celestiales, ¿correcto? Ojalá la lección hubiera abundado en un poco más de esto, ¿no? Porque esto es clave. En el cielo existen 3 libros, el libro de la vida, de memorias y de la muerte. En base a estos 3 libros se determina la salvación de los hombres. En el libro de la vida están anotados los nombres de los que han aceptado el evangelio y han entrado en el servicio de Cristo. Allí permanecen esos nombres durante el tiempo en que estos que se han entregado a Cristo se deciden a servirlo. Durante ese periodo ellos lo que tienen que buscar es que su nombre desaparezca del libro de la muerte. En el libro de la muerte están todas las malas acciones de los hombres. En cada nombre ahí están todos sus malos actos. El trabajo se trata de que todos esos malos actos queden borrados de ese libro. Y para eso este libro de memorias, donde se anotan todos los actos que contrarrestan a los que están en el libro de la muerte. Vale decir, todos los actos de temor a Dios, porque Malaquías 3:16 dice, y fue escrito libro de memorias para los que temen a Dios y para los que piensan en su nombre. Es decir, todos aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios siguiendo todas las instrucciones de la Biblia, en base al mensaje del Evangelio de los 3 ángeles, esos van haciendo que sus nombres sean borrados del libro de la muerte y queden registrados para siempre en el libro de la vida. Aquellos que finalmente hayan vencido, todo aquello que esté en el libro de la muerte con sus nombres, serán anotados para vida eterna y sus nombres no serán borrados del libro de la vida. Mas los que no hayan vencido, sus nombres serán borrados del libro de la vida. Nos dice la mensajera del Señor en Cristo en su santuario, página 100. ¿Cómo tendrán que hacer para ser vencedores? Por medio de la gracia de Dios, su palabra, y sus propios y diligentes esfuerzos en base a lo que dice su palabra, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal, mientras prosigue el juicio investigador en el cielo. Mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe haber una obra especial de purificación, de eliminación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. ¿Qué tiene que hacer? Eliminar el pecado del pueblo de Dios. ¿Y cómo? Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes de Apocalipsis 14. Así dice la mensajera del Señor. O sea, el pueblo de Dios lo que tiene que hacer ahora es estudiar Apocalipsis 14, no perder el tiempo en estar contando cómo se convirtió el futbolista, el otro. No pierdas el tiempo. Apocalipsis 14. Hay que hacer que el pueblo quede purificado por la sangre expiatoria de Cristo, no hacer pisotear su sangre. Muy bien, viernes 6 de junio, termina diciendo, el sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo ni a su pueblo, citando una cita del Espíritu de Profecía, de las acusaciones de Satanás. No sostiene que Israel esté libre de culpas. En sus andrajos sucios que simbolizan los pecados del pueblo que él lleva como su representante, está delante del ángel confesando su culpa. Está hablando de Josué cuando está confesando su culpa, ¿no? En el libro de Zacarías 3, aunque señalando su arrepentimiento y humillación y fiando en la misericordia de un Redentor que perdona el pecado, con fe se aferra a las promesas de Dios. Las acusaciones de Satanás contra quienes buscan al Señor no son provocadas por el desagrado que le causan sus pecados. El carácter deficiente de ellos le causa regocijo porque sabe que solo
que solo si violan la ley de Dios Él puede dominarlos. Sus acusaciones provienen únicamente de su enemistad hacia Cristo. Por el plan de salvación, Jesús está quebrantando el dominio de Satanás sobre la familia humana y rescatando almas de su poder. El hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones del enemigo. Con sus ropas manchadas de pecado confiesa su culpabilidad ante Dios, pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de sus almas. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Su perfecta obediencia a la ley de Dios le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. La promesa hecha a Josué se dirige a todos: si guardares mi ordenanza, entre estos que aquí están te daré plaza. Después de que Josué pide el perdón de sus pecados al Señor en esta hora del juicio, ahora se le dice: ahora si guardas mis mandamientos tendrás salvación, serás parte en mi santuario. El profeta dice: ¿quién podrá soportar el día de su venida? Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar firmes ante la mirada atenta de un Dios santo sin un mediador. Sus vestiduras deben de estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por medio de la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Interesante. Vamos al último párrafo. Cuando esta obra haya sido consumada, y todos hayan estudiado Apocalipsis 14, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida, y entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Jehová, como en los días de la antigüedad y como en los años de remotos tiempos. Así pues, entonces, la profecía nos muestra que el pueblo del Señor, ahora, mientras está llevando a cabo el juicio, debe hacer un repaso completo de Apocalipsis 14 para purificar sus almas. Cuando lo haya hecho, el pueblo estará listo para la segunda venida de Cristo. Dios nos ayude para que estas palabras que hemos aprendido puedan quedarse grabadas en nuestra mente y corazón. Vamos a pedir a Jesús que Él nos ayude para que podamos incluso llevar este evangelio al mundo entero y otros también puedan hallar la salvación. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las benditas palabras que nos has dado. Y te rogamos, Padre Santo, que éstas puedan quedar grabadas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Quédate con nosotros y acompáñanos, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, con esto hemos aprendido un hermoso tema en el día de hoy. No se olviden que estamos a través de las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos a través de YouTube y estamos en TikTok para que puedas compartir el mensaje del Señor. Estamos también a través de DRC Noticiero para que podamos estar con las noticias al día y dariorap.com, la página de la sabiduría. Estamos en Patreon, estamos en Yape para que puedas aportar tu economía para terminar esta obra lo más pronto posible. Y los que quieran hacerlo por interno pueden hacerlo directamente para que puedan estar seguros de que la obra del Señor está avanzando. Dios te bendiga, que pases un feliz y hermoso sábado. Amén.